El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 13 de marzo de 2022 no solo fue un momento decisivo para el progresismo representado en el pacto histórico. Otra fuerza política hacía su aparición en la escena electoral con la unidad de varios de sus sectores, el denominado centro político. Así pues, la coalición Centro Esperanza, que tenía 2 listas al Congreso y una consulta presidencial, se midió en la búsqueda de lograr una bancada para el Congreso y una fórmula presidencial lo suficientemente fuerte para poder competir con el pacto histórico y la coalición de la derecha. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. La lista cerrada del nuevo liberalismo no logró el umbral y se quedó fuera del Congreso. Por otro lado, la lista del Centro Esperanza logró 13 curules, y Fajardo, quien fue el vencedor de la consulta presidencial, quedó muy lejos de las votaciones de Petro, Francia Márquez y Federico Gutiérrez. Así pues, ante la primera vuelta presidencial, el centro político parte de una posición desfavorable en la que probablemente no logre el acceso a la segunda vuelta. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos de los resultados electorales del centro del 13 de marzo. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Laura Gamboa, quien cuenta con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas y un doctorado en ciencia política de la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desempeña como profesora asistente en la Universidad de Utah en Estados Unidos. Bienvenida, Laura, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Juan Camilo, muy chévere estar acá. El placer es para nosotros que estés aquí. En este podcast, Laura, nos gusta comenzar por los elementos más básicos para lograr un entendimiento común. Entonces, debido a esto, mi primera pregunta es: ¿cómo podríamos definir ese espacio político llamado centro en Colombia? Bueno, es difícil definir el centro, digamos, en principio, en teoría, o por lo menos de acuerdo a lo que yo creo, el centro debería estar compuesto de políticos con posiciones claras, pero no necesariamente sectarias, es decir, personas dispuestas a negociar políticas públicas. Pero lo que llamamos el centro en Colombia se define exclusivamente en relación con los extremos y ha cambiado a través del tiempo. En el 2018, el clivaje o la división de los colombianos era alrededor de Uribe y los extremos eran Uribe o sus apadrinados, pues, versus los antiuribistas representados por Gustavo Petro. Hoy por hoy el clivaje es alrededor de Gustavo Petro y los extremos son, por un lado, Gustavo Petro y por el otro lado, los antipetristas. En este instante, y esto es después de que Óscar Iván Zuluaga se salió de la contienda, representados por Fico y tal vez como con una, de forma lejana o tal vez no tan lejana, asociados con Álvaro Uribe. Los políticos que caben en este espacio son personas como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, etc., con posiciones programáticas e ideológicas de alguna forma cercanas a la izquierda, pero a los que les disgusta el discurso populista y polarizante de Gustavo Petro. Pero si se tiene en cuenta esto último que dices de que parece que fuesen políticos que tienden a la izquierda, o que pueden ser de izquierda, pero que tienen más bien digamos, una contraposición en términos estratégicos con Gustavo Petro. ¿Cuál es la necesidad de un centro político? Yo creo que tiene que ver en términos de la polarización del país. Entonces, la polarización del país no sucede necesariamente en términos ideológicos. La polarización del país, la polarización en Colombia sucede alrededor de personajes, ¿no? Entonces, como digo, en el 2018 era alrededor de Álvaro Uribe. En el 2022 es alrededor de Gustavo Petro.
Y esto tiene que ver con el tipo de discursos que estas personas utilizan, ¿no? Entonces son discursos supremamente polarizantes, supremamente agresivos, por ponerlo de esa forma. Son discursos que de alguna forma generan un mundo en el que o uno está con ellos o está contra ellos, no hay un espacio en la mitad. Y estos políticos son de alguna forma los que han estado tratando de buscar, bien o mal, un espacio ahí en la mitad. Pero pues uno no puede decir que Jorge Enrique Robledo es una persona de derecha, porque no lo es. Ha sido tradicionalmente más afiliado a posiciones de izquierda. Ahora, que sea de extrema izquierda o no, pues ya eso es otra discusión, pero es más cercano como a políticas de izquierda, lo mismo Sergio Fajardo. También hay un espacio para pensar un poco en cómo se piensa izquierda o derecha, ¿no? Entonces, Gustavo Petro, por ejemplo, ha estado muy silencioso con respecto a temas de progresistas sociales, como son el tema del aborto, y se ha afiliado con personas claramente de derecha en esos temas. Mientras que los personas como Alejandro Gaviria han sido muy vocales con respecto a estas políticas progresistas. Entonces también depende de cómo uno defina de izquierda o derecha. Después de haber aclarado este primer punto relacionado a la definición de lo que es el centro, pasemos ahora a los resultados del 13 de marzo. En ese sentido, quisiera preguntarte qué aspectos son, digamos, los más importantes desde tu punto de vista para analizar los resultados de la coalición Centro Esperanza en las nombradas elecciones. Yo, la verdad, creo que pues, los resultados desilusionaron. No creo que sean relativamente malos. Yo estaba revisando las elecciones de hace 4 años y, digamos, el Partido Verde le fue más o menos bien. O sea, los resultados son similares. Inclusive ganó un par de curules con respecto al año pasado, hace 4 años. Lo que sí creo es que son decepcionantes es porque había un espacio importante que se podría haber ganado que no se ganó. Y no se ganó en parte porque las consultas jalonaron un montón de esos votos legislativos, pero la consulta del centro fue una consulta que fue como un globo que se desinfló. Entonces no logró jalonar lo que podría haber jalonado. ¿Consideras que la decepción a la que haces referencia tiene que ver más con errores de la coalición Centro Esperanza o con, digámoslo de una forma coloquial, o debido a que las otras dos coaliciones hicieron la tarea bien hecha o mucho mejor hecha? Creo que esas son la misma. Entonces, creo que ahí hay varias partes y esto va de pronto a filtrarse un poco en el resto de la conversación, pero parte de lo que creo que pasa en la coalición Centro Esperanza fue que mientras el pacto histórico montó un movimiento unido con una lista única en la que había de todo, porque en esa lista había de todo, ¿cierto? Y logró jalonar con la consulta presidencial muchos de los votos para la lista. El centro no logró hacer lo mismo. Y no logró hacer lo mismo porque no logró montar una lista única para el Senado, porque no lograron ponerse de acuerdo, y la consulta, por razones similares, porque no lograron ponerse de acuerdo, tampoco generó la cantidad de movilización que debería haber generado y la cantidad de votos que podría haber generado. O sea, en general, yo creo que hay un espacio importante para el centro en Colombia. Lo que pasa es que cuando no hay una oferta real por parte de ese centro es muy difícil sacar a la gente a votar por ellos. Y digamos, esto también tiene que ver con la situación en la que está en el país en este momento y con el hecho de que mientras el pacto histórico está movilizando con una serie de propuestas buenas, malas o regulares, eso es otra discusión de otro día, pero está proponiendo algo y digamos, yo creo que la coalición a la derecha está movilizando un poco alrededor del miedo a Gustavo Petro. El centro está movilizando a punta de que es que no es ni uno ni lo otro, pero no está prometiendo, no está ofreciendo nada. Entonces, pues si uno no ofrece nada, es muy difícil entusiasmar a la gente y sacarla a votar. Sí, es muy difícil vender cualquier cosa si no se hace publicidad. Em, en torno a esto, quisiera que hablemos ahora de uno de esos sectores que
hace parte de la coalición Centro Esperanza y que presentó una lista independiente, que es el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo, digamos, resurge y los Galán se presentan como abanderados o herederos del legado de su padre. Tenía figuras importantes y conocidas como la periodista Mabel Lara, pero igual llegan a un punto en el que no pueden ni siquiera superar el umbral que exige la ley. De esta forma, mi primera pregunta al respecto es, ¿qué aspectos incidieron en que esta formación política tuviese ese fracaso y no logre llegar al Congreso de la República? Que jugaron un juego que es muy difícil de jugar en Colombia. Entonces, la sensación, o sea, el nuevo liberalismo presenta una lista cerrada, lo cual de entrada le da menos visibilidad a estas personas tan visibles como Mabel Lara, ¿cierto? Porque cuando vas a votar tienes que votar por el partido. Entonces, el nuevo liberalismo le estaba jugando a que el nombre del partido fuera suficiente. Pero Colombia no es un país en donde los nombres de los partidos hoy en día sean suficientes, es un país con un sistema de partidos supremamente débil, supremamente fragmentado, en donde estos nombres no tienen mucha recordación y la gente no vota por partido, la gente vota por persona, por ponerlo de esa forma. Y por eso digo que, por ejemplo, con el pacto histórico fue súper importante la consulta, que la consulta jalonó los votos del pacto histórico, ¿cierto? Pero pues al hecho de que la consulta del centro no fue una consulta muy votada, se sumó el hecho de que el nuevo liberalismo le estaba jugando a este juego de que la gente votara por el partido cuando el partido sí, pues tiene sus orígenes en los años 80 con Luis Carlos Galán, que es claramente pues una figura supremamente visible, pero el nuevo liberalismo ha estado desaparecido del mapa por casi 2 décadas ahora, o más inclusive. Entonces, pues es muy difícil pedirle a la gente que recuerde el nombre. Adicional a eso, el nuevo liberalismo, o los Galán tuvieron sus peleas con Rodrigo Lara y, digamos, con los herederos de Rodrigo Lara Bonilla, lo cual también es un problema, porque entonces en vez de crear personas que podrían haber ampliado esa coalición, lo que hicieron fue generar espacios más chiquitos y entonces pues eso tampoco ayuda. Concuerdo con tu análisis, pero hay algo que a mí me deja una especie digamos, de sinsabor. Es que en la campaña del nuevo liberalismo hay personas que conocen cómo funciona el sistema político colombiano y que están en la capacidad de hacer un análisis, el análisis que tú nos has presentado aquí, ese juego difícil como lo reseñaste. Desde tu perspectiva, ¿por qué toman la decisión de jugar eso si era mucho más difícil lograr objetivos de esa forma que dándole visibilidad a las figuras públicas que pueden jalonar más votos? Yo no sabría decir exactamente por qué, pero un poco creo que los cálculos creo que es más difícil creo que los cálculos fueron unos cálculos equivocados por un lado, o sea, creo que de alguna forma creo que se pensó que la imagen de Luis Carlos Galán y la imagen del nuevo liberalismo iba a movilizar más de lo que realmente movilizó, que la recordación iba a ser más alta de lo que realmente fue. Creo, por el otro lado, que de alguna forma también en algún momento hubo una discusión, así fuera temprana, sobre una lista conjunta con otros partidos al interior de la coalición Centro Esperanza, y entonces creo que eso también demoró cualquier decisión. Y creo que lo otro, y pues eso también se vale, fue una decisión por igualdad de género. La lista cerrada del nuevo liberalismo fue encabezada por una mujer, fue una lista donde donde se le dio prioridad a las mujeres y pues bueno, creo que eso es bueno, creo que eso es muy positivo, no me tomen a mal, pero pues obviamente una lista cerrada sin que nada la jalone, pues es muy difícil ganar. Es tan difícil ganar que de hecho no lograron pasar el umbral. Ahora para que, digamos, hagamos una unión con el tema que
que viene dentro de 2 meses, que es el de las elecciones. Em, ¿Cómo percibes tú al nuevo liberalismo en relación, en tanto que el nuevo liberalismo está dentro de la coalición de la esperanza, pero al mismo tiempo pareciese que no estuviese, y, no sé, y hace pocas horas, por ejemplo, nos sorprende la noticia de que Carlos Negret adhiere a la campaña de Federico Gutiérrez? ¿Crees que el nuevo liberalismo puede tener también esa tendencia de adherir a la campaña de Federico Gutiérrez en la totalidad de la formación política? Uy, me sorprendes con lo de la noticia de Negret, pero yo no me atrevo a decir nada muy específico con respecto al nuevo liberalismo, en parte porque creo que también el nuevo liberalismo es de alguna forma, y por ponerlo de una forma, no, esto no es amable, de alguna forma es simplemente un partido relativamente autoritario, digamos. Creo que las decisiones las toman los Galán y eso es lo que es. Hasta lo último que yo había visto, ellos le estaban haciendo campaña a Fajardo y le estaban haciendo campaña en contra específicamente de Fico, y creo que la apuesta es un poco eh, un cálculo estratégico que puede o puede no ser cierto, y el cálculo estratégico es que es más fácil es un cálculo estratégico, por ponerlo de esa forma, antipetro, ¿no? Entonces es más fácil la idea es que es más fácil que una persona como Sergio Fajardo logre suficientes votos en una segunda vuelta para ganarle a Gustavo Petro, de lo que es que una persona como Fico logre los votos para ganarle a Gustavo Petro en una segunda vuelta. Entonces ahí yo no sé qué decirte, tampoco no sé qué decirte qué tanto, o sea, qué tanto control tienen sobre las decisiones que tomen sus congresistas, y mi sensación, teniendo en cuenta la experiencia de lo que pasó en el 2018, es que una vez pasada la primera vuelta, lo que va a haber es, se va a dejar un poco en libertad a los diferentes políticos de los diferentes movimientos que componen pues el centro, para que decidan a quién apoyan, porque yo creo que ahí lo que va a haber son tensiones muy fuertes, y creo que hay personas allá adentro que no van a apoyar a Gustavo Petro de ninguna forma, y creo que hay personas que no van a apoyar a Fico de ninguna forma tampoco. Entonces creo que ahí lo que va a suceder es que se va a dejar un poco en libertad a las personas al interior de los diferentes movimientos para que apoyen a las personas que quieran apoyar. Lo otro que valdría la pena decir es, eh, yo creo que es que en general el nuevo liberalismo es un partido recién resucitado, donde que digamos que lo único que tiene detrás es la historia pues de Luis Carlos Galán, pero eso no es una historia, eh, es una historia, es una historia muy difícil de mantener, porque es una historia muy moralista, y digamos también podemos conversar un poquito de eso después, y es esta idea de la moral política. Y la moral política, es un sitio muy difícil para estar, porque es que cualquier político con trayectoria tiene embarradas y tiene la foto con la persona que no tocaba, y tiene todas este tipo de cosas suceden, ¿no? Entonces, pues la política también es de negociación y es de hacer alianzas, y pues la única forma de ser moral es no hacer una alianza con nadie, y pues así es muy difícil. Primero voy a hacer una pregunta respecto a lo que vienes hablando de la moral política. Em, y creo que intuyo cuál es tu respuesta, pero entonces, ¿tú dirías que la moral política es viable o es inviable electoralmente hablando? Yo creo que como definamos moral política, pues claro que uno puede aspirar a que los políticos no sean corruptos, y claro que uno puede aspirar a que los políticos no compren votos y que no haya clientelismo, y este tipo de cosas son todas aspiraciones muy loables, ¿no? Pero creo que cuando nos definimos como los únicos políticos morales del mundo, pues la cosa es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la gente se le olvida que al final de su historia política, pues Luis Carlos Galán se devolvió al Partido Liberal cuando le dieron la posibilidad de poder ganar la nominación, ¿no? Después de haber echado pestes contra el Partido Liberal, de haber dicho que todos eran manada de corruptos y que todos están afiliados al narcotráfico y que no sé qué, allá se devolvió. Y él echó de su propio partido a Lara Bonilla, ¿no? Acusándolo pues de tener relaciones, de haber recibido dineros del narcotráfico y no sé qué, y si sé más, y a Lara Bonilla lo termina matando el narcotráfico. Entonces creo que el problema es que creo que es pararse desde esa
pedestal moral, pues es muy difícil, sobre todo dependiendo de cómo uno mide moral. Entonces, pues claro, que es importante que los políticos cumplan las reglas y que se hagan las cosas como tocan y que los que no las cumplen, pues paguen las penalidades, pero creo que es muy, muy, muy difícil hacer política, especialmente, o sea, yo creo que esto es cierto en cualquier país, de hecho. Creo que es muy, muy, muy difícil hacer política con un político que nunca se haya tomado una foto con alguien que no tocaba, que nunca haya ido a una fiesta con alguien que no tocaba, que nunca haya tenido una reunión con alguien que no tocaba. Eso es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que pararse en esa piedra, pues simplemente lo que hace es evitar cualquier alianza. Entonces podría, o estaría yo equivocado si resumo que lo que nos presentas o la definición que tú intuyes de moral política tiene que ver con el seguimiento a las reglas de juego y a la legalidad. Digamos, más bien que haya una aceptación y un seguimiento de la legalidad política por medio por parte de los políticos. Sí, digamos, creo que para mí es importante seguir la ley. Ahora, no sé qué otra moralidad podríamos estar pensando acá. No sé cuál Sol- es la alternativa. no sé, yo tampoco sé cuál es la alternativa, solo quería tener la claridad. Ok, sí, 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 o sea, yo creo que todos debemos aspirar a que nuestros políticos cumplan la ley, creo que es lo mínimo, pero creo que también es muy difícil, pues repito, o sea, como pararse uno y es que yo soy el único moral y entonces yo no hago alianzas con César Gaviria porque César Gaviria, no sé, fue, cuando era presidente se hizo una, o sea, digamos, creo que es muy complicado. Creo que, pues, y creo que también ahí toca sopesar lo que es la realidad y versus lo que es el deber ser y lo que es. Claro. Ahora, otra pregunta sobre no, lo que hablabas hace poco, y eso que tiene que ver con digamos, el control que tienen los partidos políticos em, respecto a sus integrantes o sus congresistas. Tenemos tanto el nuevo liberalismo como el Partido Liberal, el Partido Verde y otros muchos partidos. Pareciese que realmente no tienen controles sobre sus militantes. En ese sentido, ¿por qué crees tú que las formaciones partidistas en Colombia han perdido esa capacidad de direccionar y controlar a sus militantes? Uy, eso es una historia larga. Creo que parte de eso tiene que ver con una serie de reformas que se dan sobre todo en los años 80 de descentralización. Entonces, normalmente lo que nosotros hemos visto en Colombia durante buena parte de la segunda mitad pues, del siglo XX es dos partidos, ¿no? El Partido Liberal y el Partido Conservador, con unos recursos muy centralizados y con unas estrategias como de control sobre sus militantes muy buenas porque ellos podían nominar puestos locales. En los años 80 se abren, se descentralizan no solamente los recursos del país, sino que se permiten las elecciones populares de gobernadores y otros puestos populares a nivel regional y local que permiten la generación como de redes locales que pueden autosostenerse, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo que sucede es que estas redes, estos políticos locales, por ponerlo así, ya no dependen de los políticos de arriba. Y lo que genera eso es, los partidos entonces tienen dos opciones. Una, o le permiten hacer a estos políticos relativamente lo que quieren, o estos políticos se abren del parche y montan su tolda aparte, que es lo que pasa con algunas de estas organizaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos visto con algunos partidos, especialmente partidos como el Partido Liberal y el Partido Conservador, es que son partidos relativamente flexibles con sus políticos locales. Lo que vemos, eso lo vemos mucho menos con partidos como el Centro Democrático, que son partidos altamente personalistas, en donde, digamos, el líder, en este caso Álvaro Uribe, tiene un control mucho más férreo sobre el nombre del partido y sobre lo que se hace sobre el partido, pero eso tiene una serie de costos a nivel local muy grandes, porque entonces los políticos a nivel local que no los dejan hacer lo que quieren, pues no se afilian con el Centro Democrático, sino que se afilian con otros partidos, como el partido de la U, que les permite hacer un poco más lo que quieren. Yo creo que esto es un poco más, o sea, creo que partidos como el Partido Verde es un poco, está como ahí en la mitad, creo que de pronto el Pacto Histórico es un partido, o por lo menos era, yo no sé, hoy en día esto, digamos, la coalición ha cambiado un montón en los últimos
en el último año, los últimos 2 años, pero digamos tradicionalmente también era como una coalición con una imagen mucho más nacional, pero mucho menos representación a nivel local, un poco por esas dinámicas de control. Quisiera que pasemos o regresemos al tema de las presidenciales. La votación por el Centro Esperanza estuvo lejos de la del Pacto Histórico y la de la coalición de la derecha colombiana, como ya lo mencionábamos anteriormente. Incluso la votación de Francia Márquez fue mayor a la de Sergio Fajardo, que fue el vencedor en la coalición del Centro Esperanza. De esta forma, mi pregunta es, ¿cómo podemos explicar que teniendo en cuenta los resultados de hace 4 años y demás, cómo se puede explicar que la aspiración de Fajardo en este momento para llegar a la casa, al Palacio de Nariño, sea cada vez, o parezca que cada vez esté más complicada? Entonces, arranco explicando un poco la votación de la coalición. Yo creo que la coalición de la Esperanza tenía una muy buena oportunidad de ocupar un espacio que yo creo que es un espacio importante en Colombia y un espacio por el que hay demanda. Pero la perdió. Y voy a explicar un poco por qué. Por un lado, está como lo que había mencionado antes, en vez de montar una coalición con una visión de país, con una visión de lo que se quería, a donde se quería ir, se engarzaron en peleas entre ellos, a ver cuál era el más purista de todos los puristas y prohibiendo que se aliaran los unos con los otros y que entonces, ¿por qué me reúno con César Gaviria? Pero ¿por qué se reúne con no sé qué? Y entre esas se les fue todo el tiempo como de la consulta, ¿no? Y entonces al final, para el 13 de marzo, pues no es claro muy bien quién es quién o todo eso. Y yo creo que en parte una de las razones por las que Sergio Fajardo gana esa consulta es porque de todos es el que la gente mejor conocía de todas formas. Y creo que a esto se amarra otro problema y es un problema que ha tenido en particular Sergio Fajardo tradicionalmente y es la coalición Centro Esperanza se ha estado definiendo como que no es ni uribista ni petrista. Y eso pues me parece muy bien, pero más allá no se sabe nada. Y eso es un problema, porque como decía antes, es muy difícil movilizarse para algo que uno no sabe qué es, ¿no? Entonces, Petro, especialmente, y esto debo decirlo, especialmente en un país que está gritando, pidiendo a gritos cambios importantes. O sea, creo que también lo otro que está pasando es que la coalición Centro Esperanza como que les pasó por encima de la cabeza el hecho de que es que este país, o sea, lo que hemos visto especialmente en los últimos 2 años con las protestas que hubo, es que el país está pidiendo cambios estructurales reales. O sea, acá hay una demanda real de cambios, hay una demanda muy grande por cambios, ¿no? Y entonces, Petro, repito, para bien o para mal, yo no estoy diciendo ni que esté de acuerdo ni que esté en desacuerdo con las propuestas, está proponiendo cambiar el país, ¿no? Y entonces, y tiene una propuesta que es fácil de hacerle mercadeo porque es rápida, es directa, es ágil, no se necesitan 3 doctorados para entenderla, ¿no? Por el otro lado, Fico está movilizando con el temor antipetro, digamos, y eso es lo que está movilizando Fico, pero en el centro está clavado Sergio Fajardo, sin que se sepa realmente qué propone, digamos, uno se puede meter a la página y en la página hay un programa, pero yo no te puedo decir, mira, es que en tres puntos claves esto es lo que propone Sergio Fajardo, esta es la visión de país que tiene Sergio Fajardo. Y ese es el problema que ha tenido Fajardo tradicionalmente, ¿no? Entonces, en algún punto creo que es que se necesita también una posición de liderazgo. Uno no puede ser simplemente la persona que se abstiene de ciertas peleas, que no se engarza que no toma posición con respecto a ciertas cosas, nuevamente porque es que toca ser purista, sino que toca tomar una posición y proponerle al país un futuro, ¿no? El que sea, pero un futuro. Pero pues mientras eso no suceda, pues muy difícil movilizar a la gente. Yo creo que en parte ese fue el problema de la consulta y en parte ese es el problema de la campaña. Concuerdo completamente con lo que dices. Pasemos al final de nuestra conversación el día de hoy, y tiene que ver con, planteémonos el día después de la primera vuelta. Y en esa primera vuelta es posible, o según las encuestas y los resultados
consulta presidencial, es muy posible que el Centro Esperanza no llegue a la segunda vuelta. Y eso abriría la posibilidad a una alianza con el pacto histórico. Mi pregunta, y teniendo en cuenta esto que nos decías ahora de la moralidad o de esa supermoralidad política de algunos en el Centro Esperanza, eh, desde tu perspectiva, ¿qué habría que tener en cuenta o cuáles serían las condiciones de posibilidad que permitiese una alianza en segunda vuelta entre el Centro Esperanza y el Pacto Histórico? Yo, digamos, los politólogos somos re malos prediciendo el futuro. Entonces, digo esto así como para que la gente tenga en cuenta que esto hay que tomarlo como con 5 granos de sal. Teniendo en cuenta lo que pasó en el 2018, yo realmente no veo a Fajardo aliándose con Petro, especialmente también, o sea, como teniendo en cuenta los insultos que han ido y han venido en los últimos años. Yo no veo a Fajardo abiertamente aliándose con Petro, digo, no lo hizo en el 2018, yo no veo por qué habría de hacerlo en este momento. La única razón, digamos, para que Fajardo sintiera una urgencia especial de aliarse con Petro sería que Fajardo viera en su opositor, en Fico, un riesgo así fundamental, y pues yo no estoy segura de que eso sea tan así. Puedo estar equivocada y pues pero a mí no me da la sensación. Creo que va a haber miembros al interior del centro de la coalición, pues que se van a plegar un poco a la campaña de Petro. Creo que va a haber miembros que van a mantenerse pues con un voto, entre comillas, voto en blanco, que fue lo que hizo Fajardo en el 2018. Fajardo dijo, yo voto en blanco. Y digamos, y creo que, repito, están cobrando eso en parte también. Y pues nada, y creo que volvemos al tema de lo que habíamos visto antes. Yo no creo que la coalición como un todo se vaya a unir a ninguno de los dos lados. Creo que lo que vamos a ver es diferentes líderes uniéndose, juntándose con Gustavo Petro, y yo creo que las condiciones, sospecho, van a ser un poco en las mismas líneas, en las mismas líneas con las que se sucedió en el 2018, digamos, bajo la promesa de que se van a proteger que se va a proteger pues el Estado de Derecho, que yo no sé si hoy en día, digamos, en su momento otra de las preocupaciones era el proceso de paz. Yo creo que para hoy el proceso de paz está muy abatido, pero creo que es claro que el proceso de paz está para quedarse, digamos, lo que está institucionalizado está institucionalizado. Entonces yo lo que creo es que eso iría por allá. No me atrevería como a decir mucho más. Repito, creo que el temor o el ¿cómo decir esto? Creo que el temor o la falta pues o la aprehensión con respecto a Gustavo Petro tiene más que ver, más que con sus propuestas, aunque ha habido críticas a sus políticas públicas, tiene que ver a la forma, al discurso de Gustavo Petro y a la forma en la que él ha propuesto implementar esas propuestas, ¿no? Entonces se ha hablado de decretos, se ha hablado de, digamos, y el discurso tilda, o sea, en su discurso ha tildado a los medios de comunicación como con nombres como neonazis, digamos, es en general un discurso muy polarizante en donde uno o está con Petro o está contra él, no hay un espacio en la mitad, y creo que cualquier alianza posible entre cualquier miembro de la coalición Centro Esperanza y Petro va a estar atravesada por la protección como de ese espacio en la mitad, por el hecho de que se proteja la libertad de prensa, por el hecho de que se proteja a la oposición por mal que le caiga, por el hecho de que se proteja el Estado de Derecho, pues las normas pues que nos protegen a todos y que permiten que Colombia haya una democracia liberal, buena, mala, regular, con sus fallas o sin sus fallas, pero pues democracia liberal al fin y al cabo. Y creo que por ahí estaría pasada cualquier tipo de alianza de los miembros de la coalición del centro. Mi sensación, y repito, esto hay que tomarlo con muchos granos de sal, mi sensación es que yo no veo a Fajardo realmente aliándose con Gustavo Petro, tampoco lo veo aliándose con Fico. Mi sospecha es que lo que va a hacer es que se va a abstener pues de votar por el uno o por el otro.
o de lanzar su apoyo al uno o al otro. Vaya uno a saber por quién va a votar. Aunque concordemos en que los politólogos son muy malos adivinando el futuro, creo que en este caso tienes toda la razón. Yo tampoco veo ni a Fajardo y mucho menos a Robledo haciendo una alianza en segunda vuelta con Petro. Laura, quiero agradecerte que hayas participado el día de hoy en nuestro episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio para seguir analizando a Colombia. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.